Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Azucena Patiño García y hoy les hablaré sobre la terminología básica de las oraciones. Una oración es un tipo de enunciado que contiene uno o más verbos conjugados de forma personal. Las oraciones están formadas generalmente por dos grupos de palabras a las que llamamos sujeto y predicado. Por ejemplo, el sujeto es el grupo de palabras que nombra a la persona, animal o la cosa de quien nos decimos algo en la oración. Ese grupo de palabras es un núcleo que suele ser un sustantivo o un pronombre. El predicado es un grupo de palabras que expresan lo que en la oración se dice del sujeto. Es un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo. Y el verbo es la palabra más importante del predicado. Si no hay verbo, no hay predicado y por lo tanto no hay oración. Ahora hablaremos sobre las categorías y funciones de las oraciones. Una oración es el marco en el que las palabras se relacionan entre sí. Al hacerlo, cada palabra asume una función en el conjunto. La función, junto al significado y la forma, es un criterio que nos permite clasificar las palabras en diferentes categorías o clases, por ejemplo, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y pronombres. Ahora hablaremos sobre cada uno de ellos. Los sustantivos, como ya lo habíamos mencionado antes, son palabras que nombran a personas, animales, cosas o sentimientos. Por ejemplo, nombre como hombre, casa y verdad. Ahora bien, los artículos son palabras variables sin significado propio, que se anteponen a los sustantivos para indicar su género y su número. Por ejemplo, el, la, los, las. Los adverbios son palabras variables que se refieren a un sustantivo destacando una propiedad suya. Funcionan generalmente como complemento o como determinante en la oración. Los adverbios son palabras invariables que nombran circunstancias de lugar, modo, tiempo o cantidad o expresan afirmación, negación o duda. Por ejemplo, aquí, así, ahora, muy, sí, no, quizás. Funcionan generalmente como complemento de un verbo, de un adjetivo o de un adverbio. Los pronombres son palabras de significado personal. Por ejemplo, yo, nos y nosotros. Y los pronombres posesivos, mío, nuestro. Y los pronombres demostrativos, este, ese, aquel. Y los pronombres indefinidos, alguien, ninguno. Estos se refieren a las mismas entidades que los sustantivos. Ahora hablaremos sobre la función que ejerce en las oraciones. Por ejemplo, las funciones que ejerce dentro de la oración como sujeto y predicado. María ha ido al mercado esta mañana. La función de complemento directo puede estar desempeñada por un sustantivo, bebí agua, y un grupo nominal, bebí toda el agua. Mi nombre es Noemí Eunice y yo hablaré sobre las oraciones complejas. Se denomina oración compuesta o compleja a una oración que tiene más de un sintagma verbal o dicho de otro modo, tiene más de un verbo conjugado, a una cualidad sintáctica formada por dos o más oraciones simples que se han combinado entre sí mediante paratasis o hipotasis. Esto puede involucrar diversos nexos o elementos de relación, conjunciones, locuciones, conjuntivas, adverbios, pronombres relativos, entre otros. Son aquellas en las que hay más de un verbo núcleo de predicado, por lo que dos o más oraciones forman una más grande. Por ejemplo, en estos dos ejemplos se muestran las oraciones compuestas por coordinación y por subordinación. En la primera está yo compré flores y mi amiga compró fruta. La segunda es me gusta que mi amiga compre fruta. En esta se distinguen tres clases: oraciones compuestas coordinadas copulativas, que no deben ser confundidas con las oraciones simples, copulativas o atributivas. Son aquellas que suman sus significados para formar uno mayor. El día era soleado y no había nubes apenas. Oraciones compuestas coordinadas adversativas. Son aquellas que van precedidas por una conjunción adversativa, pero, sino, aunque, no obstante, más, sino que, contradicen el significado de la oración a la que se unen por la susodicha conjunción. Ejemplo, llueve pero no me mojo.
En las oraciones compuestas coordinadas disyuntivas son aquellas que van precedidas por una conjunción disyuntiva o u. Expresan alternativas u opciones, vienes o te quedas, iré al cine o me quedaré en casa. Todas estas clasificaciones mencionadas antes no son todas, pero solo puse las que creía que se usan más en el día a día. Como siguiente tema tenemos las cláusulas. Los términos oración, cláusula, enunciado y proposición son usados informalmente como sinónimos, aunque conviene usar cada término para un conjunto de aspectos diferentes. En principio, el término proposición se refiere al contenido lógico-semántico de una oración, aunque el uso del término es usado de manera ligeramente diferente por diferentes autores. El término enunciado se refiere a una unidad pragmática que frecuentemente coincide con el contenido oración sintáctica, pero no siempre. Los términos oración y cláusula se usan con un sentido eminentemente gramatical, siendo esencialmente sinónimos. Ocasionalmente, cláusula es más usado para referirse a una oración que forma parte de una oración compuesta más grande, por lo que las cláusulas lingüísticas son cláusulas sintácticas que puede designar un constituyente sintáctico con la estructura oracional, pero dependiente sintácticamente de otra unidad mayor, careciendo también de independencia semántica o fonológica. Tradicionalmente, la oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica, que aunque es imprecisa, trata de reflejar el hecho de que la oración es el fragmento más pequeño del discurso que comunica una idea completa y posee independencia, es decir, podría sacarse del contexto y seguir comunicando. En gramática tradicional es común clasificar las oraciones, se pueden clasificar atendiendo a criterios sintácticos, semánticos y pragmáticos. Yo me quiero enfocar en 4 tipos de cláusulas. La primera es declarativa, la segunda interrogativa, la tercera imperativa, la cuarta exclamativa. Un aspecto de las cláusulas que hemos pasado por alto hasta ahora es que diferentes cláusulas tienen funciones bastante diferentes. A este respecto, considere las funciones de las siguientes oraciones simples de una sola cláusula. En el ejemplo 1 tenemos en el inciso A, he failed the exam. En el B, did he have you. En el C, you keep quiet. En el D, what a fool I was. En la primera oración tenemos que es declarativa en función, ya que se usa para hacer una declaración. He failed the exam. Por el contrario, en el inciso B es interrogativo, ya que sirve para preguntar. Did he have you? En el inciso C es una oración imperativa que se usa para emitir una orden o un comando. You keep quiet. Finalmente, en el inciso D, es una oración exclamativa usada para exclamar sorpresa o deleite. What a fool I was. En las oraciones complejas, cada cláusula tiene su propia función, como lo podemos ver en el ejemplo 2. Tenemos A. He asked who had helped me. B. Did you know he had escaped? C. You tell him what a great time we had. Vamos a analizar un poco. En la primera tenemos que la cláusula principal es ask, es declarativa, mientras que el complemento, la cláusula help, es interrogativa. En el inciso B tenemos que la cláusula principal no es interrogativa, considerando que la cláusula de complemento escape es declarativa, y en el inciso C el principal o la principal cláusula tell es imperativa, mientras que la cláusula complementaria had es exclamativa. La estructura de la cláusula principal en el inciso C es particularmente interesante, ya que comprende el sujeto tú, el predicado decir, que es una forma verbal imperativa en este uso. El pronombre lo complementa y la cláusula complementa qué gran momento lo pasamos. Entonces, el inciso C nos muestra que algunos verbos pueden tener más de un complemento. En este caso, tell dice que tiene un complemento de pronombre y un complemento de cláusula, y esto es un reflejo del hecho de que tell tiene 3 argumentos correspondientes a alguien contando, contando a alguien y contando algo.
Nuestro análisis ha demostrado que las oraciones se construyen a partir de uno o más cláusulas. Cada cláusula contiene un sujeto y un predicado y puede contener uno o más complementos o adjuntos también, y que las cláusulas también tienen una estructura interna compleja y normalmente se construyen a partir de una secuencia de frases.